Bueno, buenas tardes. Encantado de estar en esta conferencia. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Fernando Maceris, soy el manager de una compañía que se llama Daily Data Warehouse. Y la idea de hoy es discutir acerca de la gestión de datos y su importancia en el manejo de los rodeos lecheros. Mi foco va a ser concentrado en cómo esto impacta o se conecta con nuevas tecnologías, especialmente con la inteligencia artificial. Como ustedes saben muy bien, mucho mejor que yo, la vida del productor lechero hoy en día no es nada fácil, nunca lo fue tampoco anteriormente, pero hay un montón de factores que impactan en la forma en la cual producir y por lo tanto impactan en la rentabilidad, y es necesario que un productor lechero moderno realmente utilice las diferentes alternativas de tecnología existentes para poder llevar adelante lo mejor posible, la forma más rentable posible, la forma más amigable para el medio ambiente posible, su producción. Porque hay, como decía, un sinnúmero de factores, tanto en la importancia de la salud animal, la importancia del bienestar animal, la importancia del impacto en el medio ambiente, que están realmente teniendo una influencia importante en la actividad lechera. Y esta charla es acerca de datos, ¿ok? Datos. Como bien decía Kelvin, lo que no se define no se puede medir, y lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que no se mejora siempre se degrada, ¿sí? Básicamente, para poder mejorar es necesario poder tener una medición, y por lo tanto es necesario poder tener datos al respecto de lo que queremos mejorar o de lo que queremos medir. Datos en la parte lechera se puede conectar de diferentes lugares. Obviamente, una primera gran fuente de datos que es muy válida hoy en día también ha sido el control lechero. Obviamente. El control lechero es tan antiguo como principios del siglo XX. ¿Sí? La primera organización de control lechero en Francia empezó en 1907, y en esta gráfica que encontré en la página de ICAR se puede ver que en el año 1935 ya había 4,5 millones de vacas en control lechero en Europa, ¿sí? Por lo tanto, esto ha sido la primera base de datos muy importante con la cual se ha logrado hacer impactos muy importantes en la producción durante el último siglo, ¿sí? Tanto en genética como en manejo de, por ejemplo, en manejo de la salud animal, etcétera, etcétera. Obviamente que los datos son muy importantes para el análisis de los datos que cualquier productor colecta dentro del control lechero, dentro de su actividad, a través de diferentes sensores, etcétera. ¿Para qué? Para poder analizarlos y de esa manera poder definir a dónde querer ir y por ende qué estrategia implementar. Por lo tanto, luego volver a controlar cuál es el impacto de esa estrategia o esa acción que se ha tomado, y nuevamente, cuando volvemos a medir, ajustar qué es lo que tenemos que hacer para poder conseguir los objetivos deseados. Hoy en día, y desde hace muchísimos años, ¿sí? Desde hace muchos años obviamente, los productores utilizan tecnologías de software que lo que hacen es obviamente poder registrar los diferentes datos de la operación, tanto por algunos mecanismos automáticos, como puede ser la conexión a un medidor de leche en la sala de ordeño o del robot, o principalmente con el ingreso de datos que hace el productor y sus empleados en aplicaciones de software para poder llevar adelante la actividad de la mejor manera posible, para poder definir el día a día qué es lo que se hace, pero a su vez para tener la perspectiva de cómo estamos haciendo con la performance de la explotación en el corto, mediano y largo plazo. Tener con la posibilidad de tomar medidas operativas y medidas estratégicas para implementar en la explotación lechera. Los datos que tradicionalmente se colectan por una interacción manual con un software están básicamente relacionados con las actividades de
que se hacen en relación con los animales, por ejemplo, reportar partos, reportar inseminaciones, reportar controles de preñez, etc. Algo que gran mayoría de los productores hoy en día hace, y por mucho tiempo, pero obviamente todo esto se ha ido complementando con otros tipos de datos, especialmente por la gran masividad que en diferentes partes del mundo tienen diferentes sensores que, aplicados en la explotación lechera, hacen una colección de datos automática de alta calidad y muy importante. Estoy hablando tanto de sensores dentro que controlan la leche, ¿sí? Como pueden ser medidores de leche, como pueden ser contadores de células somáticas, analizadores de la leche, ¿sí? Por ejemplo, medir grasa y proteína online, ¿sí? Como sensores montados directamente en las vacas. Los más comunes son los medidores de actividad, tecnología que tiene 30, 35 años, obviamente con las mejoras que han tenido durante todos estos años, ¿sí? Pero también hoy en día con sistemas de localización, sistemas de micrófono, o sensores de pH, etcétera, etcétera. Hay una gran variedad de sensores que se pueden montar hoy en vacas para colectar importante información que nos ayudan en el manejo reproductivo, en el manejo sanitario, principalmente en estos animales. Estos se pueden también complementar con sensores montados en el establo, ¿sí? Como pueden ser balanzas para medir el peso de los animales en forma diaria, así como también tecnologías de imágenes que estarían sirviendo para monitorear, por ejemplo, el consumo de alimento de los animales, o por ejemplo, medir estado corporal, etc. Entonces, esto es como decía, una gran fuente de datos que, interconectada con los datos que normalmente colecta el ganadero, a su vez con los datos de control lechero, hacer una gran posibilidad con todos estos datos de realmente impactar la gestión de esa explotación lechera. Obviamente todo lo que han escuchado hasta aquí no tiene mucha novedad, ¿sí? ¿Para qué se hace todo esto? ¿Para qué se toma todo este trabajo? Como dije al principio, para monitorear la performance del rodeo en sus aspectos productivos, reproductivos, alimentarios, de salud, de rentabilidad, para medir la performance del personal que está trabajando en la explotación, para poder con toda esta información definir objetivos y por lo tanto estrategias a corto y mediano plazo o largo plazo y monitorear el cumplimiento de las mismas, a su vez para comparar rodeos, comparar tratamientos, comparar establecimientos y muchos otros objetivos que podríamos estar mencionando dentro de para qué la gestión de datos es importante. Factores claves desde cualquier punto de vista, bastante obvios, es que los registros deben hacerse consistentemente, sistemáticamente. Eso es muy importante para poder tener información de calidad, porque la calidad de los datos es fundamental, especialmente cuando lo voy ahora a conectar con la principal parte de mi charla, que es, bueno, esta gestión de datos, estos datos que los ganaderos o los productores han acumulado durante mucho tiempo dentro de su software, fuera del software de que ellos manejan, pueden tener una importancia con las nuevas tecnologías de hoy en día muy grande, porque podrían hacer que esa explotación dé un salto en la implementación de estas tecnologías que le impacte fuertemente en su productividad. Y de lo que estoy hablando principalmente es de que todo lo anterior, todo lo que dije hasta este momento, en analizar los datos, bueno, cómo fue mi performance reproductiva, monitoreando, ok, cómo fue mi intervalo entre partos, mi tasa de preñez, mis días abiertos, etcétera, 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 todo el sinnúmero de KPIs que normalmente se utilizan para monitorear la performance reproductiva, podría haber tomado la performance productiva, no importa, es básicamente lo que se vería en esta gráfica, en el número 1, como que es un análisis de lo que ya ocurrió. Por lo tanto, es
lo que se llamaría analítica descriptiva, ¿sí? Como diría un veterinario conocido mío, diría, esto es básicamente ver el daño que ya ocurrió, ¿sí? Hay solamente la única posibilidad de mejorar es, bueno, ver el pasado y decir, bueno, voy a hacer esto para poder impactar en el futuro. Ahora, las nuevas tecnologías, principalmente por el hecho de tener a muy bajo costo una alta capacidad de manejo de datos, y por otro lado, tener la posibilidad de que hoy en día es muy factible poder tener casi todas las granjas a nivel global conectadas con la nube, ¿sí? Eso da la posibilidad de pasar a lo que se ve en esta gráfica como analítica predictiva, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ok, ahora tengo un sistema de inteligencia artificial que, analizando los datos, puede predecir qué es lo que va a ocurrir. Básicamente no estamos hablando de una bola de cristal, estamos hablando de ciencia, ¿sí? Y por lo tanto, no solamente predecir qué es lo que puede llegar a ocurrir, puede tener un gran impacto en lo que hacemos, ¿sí? A su vez, el siguiente nivel sería, bueno, si esta es mi situación, si esto es lo que va a suceder, ¿qué es lo que puedo hacer? Y si tomo el camino A, el camino B o el camino C, ¿sí? ¿Cuál va a ser el resultado de optimización que voy a obtener? Y esto sería ya estar en el nivel número 3, que sería la optimización que se da a través del uso de analíticas prescriptivas. Y obviamente, volviendo a la gráfica que les mostré anteriormente, de cómo el análisis de datos permite que uno ajuste y vuelva a tener un impacto y un mejoramiento continuo, obviamente si yo tengo una predicción, ¿sí? Y a su vez esa predicción me va a ayudar a poder definir esto y no esperar hacer diferentes simulaciones y por lo tanto no tener que esperar todo el tiempo a que ocurra para ver qué es lo que pasa. Y a su vez te puedo tener, utilizando estas herramientas, un sistema de control que me genere automáticamente alarmas para poder reaccionar rápidamente si las cosas no están yendo en la dirección que uno pretende. Todo suena muy lindo, muy teórico, pero vayamos realmente a la práctica, porque esto no es un sueño, sino que esto es una realidad hoy en día. Por lo tanto, la segunda parte de mi presentación va a ser acerca de cómo podemos utilizar todos estos datos que los productores colectaron durante tanto tiempo, donde pusieron tanto esfuerzo para juntar esos datos, cómo se pueden transformar en una herramienta para poder impactar su explotación lechera de una forma bastante sencilla. Imagínense por un segundo, ¿sí? Que ahora tenemos un herd manager, o sea, una persona encargada de una explotación lechera, ¿sí? Que trabaja ahí, puede ser el dueño o puede ser un empleado, no importa, y esa persona manejó tambos, perdón por mi palabra, eso en argentino significa explotación lechera, manejó un tambo de 100 vacas, de 500 vacas, de 1000 y de 10.000 vacas. A su vez tiene la experiencia de haber implementado cientos de tratamientos diferentes, ¿sí? Médicos, preventivos, etc. A su vez ha trabajado con cientos y miles de diferentes raciones de carromezcladores. A su vez tiene la experiencia de haber trabajado con genómica, con toda esa información. Y pudiéramos tener esa persona con cientos de años de experiencia trabajando en nuestra explotación. ¿Es eso factible? Bueno, no podemos tener una persona que viva 2000 años, ¿sí? Pero lo que sí que podemos tener son algoritmos de inteligencia artificial que aprendan de la experiencia de personas, que sirvan para entrenarlos y de esa manera poder utilizar los mismos para poder impactar en esa explotación lechera en cualquier lugar del mundo que tenga los datos suficientes para poder hacerlo.
La razón de poner a Malcolm Gladwell acá en esta transparencia es que tiene en este libro, habla de las 10.000 horas de trabajo duro, que es el número mágico de la grandeza. Esto no significa que si yo me entrene 10.000 horas al básquet voy a jugar como Stephen Curry, no va a suceder eso, pero al menos voy a poder tener la posibilidad de tener determinadas skills en el juego. Y en eso hago la referencia a este hard manager que tiene la posibilidad de haber aprendido todo esto en su vida y poder de esa manera aplicar esos conocimientos en forma real. Para poder hacer esto se usa una tecnología que no es nueva, ¿sí? Que empezó en los años 50, es inteligencia artificial, ¿sí? No es ni más ni menos que tener un algoritmo, ¿sí? Que utiliza una cantidad fenomenal de datos que hoy en día las computadoras pueden manejar sin problemas y que tiene esa capacidad de poder analizar todos esos datos y poder tener una predicción, por ejemplo, una prescripción. Hay diferentes tecnologías dentro del mundo de la inteligencia artificial, ¿sí? Esto pueden ver ahí como son lo que se llama machine learning o deep learning, son diferentes variantes de inteligencia artificial, ¿sí? Lo traduzco aquí como aprendizaje profundo, deep learning, ¿ok? Ustedes dicen, inteligencia artificial para el tambo, esto suena medio ciencia ficción, no lo es para nada. Inteligencia artificial lo usamos casi todos nosotros todos los días. Cuando ustedes usan Google Maps para poder ir de un lugar a otro, están utilizando inteligencia artificial, ¿sí? Todos los sistemas de autos que se manejan solos, ¿sí? Utilizan sistemas de inteligencia artificial, ¿sí? Por ejemplo, se utiliza muchísimo en aplicaciones de identificación de personas. Por ejemplo, en este caso, o en una estación de tren, que hay una cámara que hace que identifica personas y las controlas a una base de datos de criminales para poder determinar si una persona que está suelta puede ser capturada, como un ejemplo. Pues veamos más adelante, más ejemplos de todos los días. Hoy en día, más y más hay algoritmos de inteligencia artificial que hacen el análisis de imágenes, ¿sí? Como en este caso una tomografía computada, o imágenes de microscopio, de patologías. Dentro de unos años va a ser completamente normal que los humanos solamente chequeemos lo que hacen estas máquinas, ¿sí? Y yendo a nuestro campo de la agricultura, se ven estas tecnologías hoy en día también, no tenemos que esperar al futuro. Como decía anteriormente, sistema de inteligencia artificial para hacer el reconocimiento facial de vacas individuales para poder ver cuál es su consumo de alimento. En la parte agronómica, por ejemplo, el spray and see and spray, donde hay un sistema que por imágenes identifica las malezas y hace una aplicación del herbicida, por ejemplo, directamente sobre la maleza correspondiente, ahorrando un 75-80% del producto, etcétera, etcétera. Abundan los ejemplos de inteligencia artificial en la vida diaria y en la parte agrícola. Y en lo que en los próximos 10 minutos o 15 minutos, voy a hablar acerca de estas tecnologías que al menos tenemos la experiencia en la empresa en la que yo trabajo de aplicarlas en productos concretos para poder ayudar a los productores. Para eso pensaba dar 2 minutos, no siendo un experto, ya que soy veterinario, 2 minutos de cómo funciona la creación de un modelo de aprendizaje profundo o de deep learning. Básicamente lo que se hace es que se utilizan datos históricos de muchas granjas, ¿sí? Y se utilizan etiquetas, sería la traducción en español de labels o true labels, de lo que queremos monitorear. Digamos que lo que queremos saber es, por ejemplo, identificar vacas con cetosis, ¿sí? Por lo tanto, tenemos como true labels valores de beta-hidroxibutirato que hemos tomado de determinadas vacas.
Luego utilizamos beta-hidroxibutirato siendo un cuerpo cetónico, que es el valor de referencia que se utiliza para identificar un animal con cetosis. Por otro lado, tenemos muchos tambos con esta información, miles de vacas con esa información, y ahora de esas mismas vacas tenemos todo tipo de datos del animal, datos productivos, reproductivos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Datos de la granja donde ese animal se encuentra. Y lo que se hace es entrenar un modelo, ¿sí? Ese modelo es un algoritmo, aprende, y ¿qué hace? Una vez que aprendió, lo que se hace es que se le dan datos de una granja que no tiene las etiquetas, ¿sí? Y por lo tanto, luego que se lo expone esa información, el modelo de inteligencia artificial lo que hace es predecir un valor de beta-hidroxibutirato. Y por lo tanto, nosotros podemos utilizar ese valor para ver identificar si ese animal va a estar enfermo o no en el futuro. Suena a ciencia ficción, pero no lo es en absoluto. Cuando ustedes entran a una plataforma de streaming como Netflix, y Netflix les sugiere determinadas películas, no hay ninguna magia detrás de este tipo de algoritmo que aprendió qué es lo que a nosotros nos gusta ver, y por lo tanto nos lo ofrece directamente para poder consumirlo nuevamente. Espero ser claro en esto, pero ahora sí vamos directamente al modelo de cetosis, como lo expliqué anteriormente, pero concretamente, por ejemplo, en mi empresa, Daily Data Warehouse, lo que hemos hecho es que tomamos datos de beta-hidroxibutirato, de granjas que tienen una tecnología que se llama Herd Navigator, que es un laboratorio que hace análisis online de leche, y por lo tanto tenemos los valores medidos de beta-hidroxibutirato. Tomamos de esos mismos tambos toda la información de los software de manejo de rodeo, donde están los datos de las vacas, los datos reproductivos, los datos productivos, los datos que registra el productor de enfermedades, datos de alimentación, datos del tiempo, ¿sí? Como sabemos dónde está el tambo ubicado, tenemos las coordenadas de GPS de ese lugar, y por lo tanto colectamos la información histórica del tiempo de ese lugar. Una vez que, esto es solamente cuando se está entrenando el modelo. Ahora viene la etapa del training, acá, del entrenamiento, y una vez que tenemos el entrenamiento hecho, tenemos un modelo al cual se lo expone a información de otros tambos que no tienen Herd Navigator. Se le da la información que es necesaria para que ese modelo corra, y hace una predicción que es un valor de beta-hidroxibutirato, y por lo tanto ese valor, como está en un determinado nivel, nos va a indicar si ese animal tiene una alta probabilidad o no de enfermarse de cetosis en el futuro. Básicamente, lo que les estoy diciendo es, esto existe hoy en día, no es algo del futuro. Lo que les estoy diciendo es que los productores pueden utilizar los datos que existen hoy en su software que utilizan en la granja, no importa cuál sea cuál, ¿sí? Obviamente tiene que ser software que, en este caso Daily Data Warehouse, pueda procesar, ¿sí? Pero son la gran mayoría de los softwares internacionales que los ganaderos utilizan. Lo que hacemos es tomar esos datos, van a nuestra nube, ¿sí? Obviamente tomar esos datos es siempre y solamente puede suceder con la autorización del productor que quiere tener este servicio y que autoriza a que los datos sean colectados. Esos datos se colectan todos los días, cada 24 horas, van a la nube, se procesan por el algoritmo de inteligencia artificial, y ese algoritmo le entrega al ganadero de vuelta o a su asesor, en el caso de que el ganadero quiera que el asesor reciba la información, estas alarmas o alertas, en este caso de Predicta, ese es el nombre del producto,
¿sí? Que es, bueno, este animal tiene una alta probabilidad de tener esta enfermedad, o este animal va a producir esta cantidad de leche, o estos animales son los que van a estar en el tambo dentro de 5 meses, por dar un ejemplo, ¿sí? Para poder hacer esto, hay que haber entrenado un modelo con cientos de millones de, no con cientos, con millones de historias de lactación, ¿sí? De lactancias históricas, perdón, ¿sí? De una base de datos global, porque obviamente yo no puedo hacer esto si decir, bueno, todas mis vacas son solamente de un determinado lugar, de un determinado país o de una determinada región, y ahora quiero extrapolar esto a un tambo en Estados Unidos, ¿sí? Obviamente necesitamos una base de datos global que tenga una representación global, y una vez que tenemos esto que se conecta esa granja al sistema, el sistema lo que hace es entregar estas predicciones, donde obviamente tienen que ser predicciones que sean confiables. Obviamente el sistema tiene que ser muy fácil de usar, para que no sea nada complicado, y por lo tanto todo el procesamiento de datos se hace de forma automática. Lo único que se hace es la instalación de un pequeño software que lo que hace es colectar cada 24 horas la información, que después se procesa con un sinnúmero de algoritmos para poder limpiar los datos y ponerlos en un formato estándar que después los algoritmos pueden utilizar, ¿sí? Y obviamente todo esto se hace ¿para qué? Para que el ganadero o su asesor tenga un poder de decisión con información más precisa y con información de lo que va a suceder. Lo interesante es que acá no hay ninguna necesidad adicional de un software. El ganadero sigue usando su software, el que usa todos los días. No hay ninguna necesidad de que compre algún tipo de sensor para que mire algo, ¿sí? Se utilizan los datos que están dentro de su software. Obviamente, si no hay datos suficientes o la calidad de los datos no es suficiente, eso también se monitorea y se bloquea a determinadas vacas que no tengan la información correcta, por ejemplo, en la posibilidad de que reciban una predicción. Porque obviamente no queremos dar una mala predicción, por lo tanto tiene que uno estar seguro que la predicción va a funcionar, o sea, de calidad, y no se necesita tampoco ningún tipo de entrada de datos adicional. Luego se utiliza en esta solución que se llama Predicta Guardian, inteligencia artificial, deep learning, es la tecnología que se usa, ¿sí? Y como decía anteriormente, se saca el máximo de los datos. ¿Con qué? Con una predicción que el ganadero puede recibir de acuerdo a lo que él programe en la aplicación, por mail, por SMS o por WhatsApp, ¿sí? En el momento que decida, porque programa qué horario quiere recibir, qué día de la semana, de qué manera poder automatizar el uso de esas alarmas. Entrando en un detalle de un segundo en qué es lo que hace Predicta Guardian, predicciones de qué. Bueno, Predicta Guardian lo que hace es, cuando un animal está terminando una lactancia, al momento del secado, donde el ganadero entra el evento, el secado de ese animal individual, el sistema hace una predicción en ese momento para que considera cuál es la probabilidad de que este animal en la siguiente lactancia sufra cetosis, fiebre de leche, retención de placenta o desplazamiento de amopaso. Son 4 enfermedades muy importantes de lo que se llama el periodo de transición de una vaca lechera. En la aplicación es posible, por enfermedad, ¿sí?, poder configurar la sensibilidad de la detección para cada enfermedad, como decía anteriormente. Esto es muy importante, porque hay productores que dicen, no, yo no tengo ningún problema en manejar muchas alarmas, dame todas las alarmas posibles. Hay productores que tienen una visión diferente, o tienen
un rodeo mucho más grande, no quiere mucho, quiero que recibir las alarmas de las cuales el sistema esté más seguro. Por lo tanto, acá es posible ajustar la sensibilidad. Cuanto más sensibilidad, más alarmas el sistema va a generar. Obviamente existe la posibilidad de que vaya a haber más falsos positivos, o sea, animales que reciben una alarma, pero que en realidad no se enferman. Cuando bajo la sensibilidad, aumenta la especificidad, por lo tanto voy a tener menos falsos positivos. ¿Okay? Como dije anteriormente, también es posible programar las diferentes personas que reciben las alarmas, si es un número ilimitado, puede tener 4 empleados que para diferentes enfermedades, para las mismas enfermedades, el veterinario, etcétera, etcétera, todo es programable. ¿Sí? Obviamente existe la posibilidad de en la herramienta web poder registrar el tratamiento, y en la herramienta web existe obviamente un dashboard con las estadísticas del sistema de las vacas en transición. Para terminar, esto es simplemente Predicta Guardian, es una de las primeras aplicaciones en el mundo lechero que viene con inteligencia artificial que puede dar una importante ayuda a los productores. Pero esto recién empieza, esto es realmente el comienzo. De aquí en adelante, la inteligencia artificial va a ser, estoy completamente seguro, un integrante de casi todas las aplicaciones o mejoras que se hagan para el productor lechero o para cualquier otra actividad agrícola. ¿Sí? Tanto para poder dar resultados operativos, como es el que yo expliqué con Predicta Guardian, o sea, cuál es la probabilidad de que este animal se enferme. Ok, si esta es la probabilidad que tiene cetosis, yo puedo acordar con mi veterinario un tratamiento preventivo, ¿sí? Le vamos a dar un bolo intrarruminal con determinado producto para que el animal no se enferme y por lo tanto tratar preventivamente y evitar el mayor costo de una enfermedad clínica o subclínica, ¿sí? Entonces es muy claramente operativo, ¿no? Este animal va a tener una enfermedad, hacemos algo ahora. Pero también veo que es seguro, nosotros mismos estamos trabajando en herramientas estratégicas a corto y largo plazo. Por ejemplo, ok, si yo quiero crecer mi rebaño o no quiero crecer mi rebaño, ¿cuántas vaquillonas puedo vender, ¿sí? Para seguir cumpliendo con la cantidad de leche que tengo estipulada, ¿sí? Pero al mismo tiempo poder inseminar algunos animales con semen de carne, como es algo que está sucediendo muy fuertemente tanto en Norteamérica como en Europa. ¿Sí? Sí, bueno, ok, yo insemino con semen sexado un grupo pequeño de vacas, con eso mantengo mi producción, ¿sí? Y insemino después el resto de animales con semen de carne. Obviamente, poder tener una herramienta que me dice, estos son mis requerimientos de vaquillonas en el futuro, esto es la cantidad de inseminaciones que tengo que hacer, puedo incluso sacar animales de mi hato o de mi rodeo, haciendo un menor impacto ambiental, son preguntas a corto o a mediano plazo que este tipo de tecnología es la herramienta perfecta para poder manejarlas. Al final del día, lo que estamos hablando es un grupo de algoritmos que trabajan conjuntamente y que lo que hacen básicamente es poder reducir el input humano, ¿sí? Poder procesar una gran cantidad de datos y de esa manera ayudar en la toma de decisiones, incluso automatizar la toma de decisiones de determinadas decisiones que son automatizables y que no queremos estar encima de las mismas, y a su vez para lograr una mucho mayor eficiencia. Fernando Maceris es mi nombre, soy el gerente de Dairy Data Warehouse, una empresa que está en el norte de Holanda, dedicada pura y exclusivamente a los datos de vacas lecheras. Somos un grupo de 40 personas totalmente apasionadas en el tema y que le ofrecemos servicios a diferentes empresas, incluso ahora algunos productores en la industria láctea, con nuestros servicios de datos. Somos miembros del grupo de Laval
pero como organización funcionamos completamente independiente de ellos. Pero en este sentido utilizamos la gran posibilidad que nos dan el acceso a numerosos datos a forma global para poder dar servicios de datos a diferentes instituciones, empresas, productores, consultores en la industria láctea a nivel global. Muchas gracias.